Einen schönen guten Tag. Bienvenidos y bienvenidas a Alemaneando, tu podcast para aprender alemán. Mi nombre es Sandra Carrasco, soy la fundadora de DAF On, Alemán Online para Hispanohablantes. Si estás pensando en mudarte a Alemania, trabajas para una empresa alemana con sucursal o grupo en tu país hispanohablante, o simplemente quieres enriquecerte tú o tu currículum con un nuevo idioma, entonces quédate, porque este es tu podcast de confianza para iniciarte en el mundo del alemán, sin miedo y de manera consciente. Pásate por www.daf-on.com para conocerme más y sígueme en LinkedIn o en YouTube. En el primer episodio, que se estrena hoy, viernes 11 de octubre de 2024, escucharás una primera conversación muy sencilla, con la que aprenderás a saludar y a despedirte, no sin antes haber preguntado a la persona cómo está. Vamos, lo que es un small talk o conversación banal típica del día a día, de toda la vida. Como yo estoy sola, esto más bien parece un monólogo, voy a dejar bastante espacio entre las intervenciones, ¿vale? Imaginemos que se trata de una charla entre dos personas, eso sí. Después podrás repetir y se saludan, preguntan cómo van, para luego despedirse. Pues ahora sí, allá vamos. Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Danke. Und dir? Auch gut. Danke. Tschüss. Bis dann. Si ya tenéis una pequeña base, veréis que es muy sencillo. Ahora vamos poco a poco. Después voy a repetir todo lo que he estado grabando ahora. Entonces, empecemos por la primera palabra de este mini diálogo. Es la conocida palabra hallo, hola, ¿no? Creo que todo el mundo, que aunque no sepas alemán o nunca hayas estudiado alemán, pues bueno, es la típica palabra que ya nos suena, ¿no? De toda la vida. Entonces, esta palabra es muy interesante porque ya tiene mucho en sí para comentar. Entonces, la H inicial, ¿no? La H en alemán es diferente, no es una H muda como en español, como por ejemplo en la palabra hola, ¿no? Cuando se trata del saludo, de la fórmula del saludo. Y esta H inicial es aspirada. ¿Y cómo se realiza o cómo se produce en alemán? Lo primero que tienes que hacer es apretar ligeramente el abdomen, ¿vale? O sea, la zona del vientre, digamos, donde está el diafragma y echar un poco de aire a medida que haces ahí una cierta presión, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo juntos o juntas. Es como si estuvieses haciendo abdominales prácticamente. Imagínate ese vaho, ¿no? Que echas hacia la ventana o cuando limpias las gafas. No sé si, eh, si limpias las gafas haciendo esto. Yo es verdad que a veces lo hago. En fin, no se debería porque también me parece una cerdada, pero bueno. Piensa en ese vaho un poco, ¿vale? Echas un poco como si echases el aliento, ¿no? Esa es esta H inicial, aspirada, ¿vale? En la palabra hola, por ejemplo. Hallo, hallo. ¿Significa que aprendiendo alemán vas a sacarte un físico espectacular, hacer abdominales? No, por supuesto que no, pero esta H se realiza así. Entonces, hallo. ¿Por qué comento esto? Que parece una tontería. No es ninguna tontería porque esta H para nada la podemos confundir con una J española, sobre todo del español europeo, que es muy fuerte, muy agresiva, prácticamente calcada del sonido en árabe, y para nada podemos pronunciar halo, halo, halo. Eso no existe, eso no sería alemán, o por lo menos el alemán que yo estoy aquí enseñando en este podcast de Alemaneando. Se corresponde, por supuesto, con la norma estándar, ¿vale? El alemán normativo de la República Federal, ¿vale? Es totalmente, bueno, un alemán estándar, ¿no? Y normativo. Entonces, el sonido G o J, por ejemplo, en el español de América, es verdad que es mucho más suave, es un poco más liviano, ¿no? No es tan agresivo como en el español europeo. Y entonces aquí sí que se podría hacer más esa comparativa, pensar en ese sonido, pero para nada podemos comparar la H inicial en alemán con, como os he dicho,
esa J española tan marcada. Eso no tiene nada que ver. Entonces, este sonido, por favor, muy ligero. Pensad un poco en lo del bao o en lo de echar el aliento. Sé que son ejemplos que, en fin, esto suena fatal, pero es así, ¿vale? Es expulsar el aire un poco hacia afuera. Halo, halo. Es perceptible, o sea, esta H sí que se tiene que escuchar, ¿vale? Realmente. Pero claro, ni mucho ni poco. No es muda como en español, por ejemplo, y tampoco es ese sonido de J tan fuerte, ¿vale? O de G, GE, GI. Exacto, entonces, hallo, guten Tag. Después tenemos la pregunta, wie geht es dir? Vamos poco a poco aquí también. Wie, esta partícula interrogativa, significa cómo. Vale, preguntamos cómo. ¿Y ahora qué crees? ¿Cómo estás? ¿No? Diríamos probablemente en español. Bueno, si lo traducimos literalmente, este wie geht es dir o wie geht's dir significa ¿cómo te va? ¿Vale? Entonces, cuando veáis aquí el mini diálogo en la descripción, no os extrañéis cuando veáis ese día, que se escribe dir, bueno, eso da para otro episodio, pero bueno, día, eso es un dativo, ¿vale? No es el tú, o sea, no es cómo estás tú, el tú de, ¿no? Pronombre personal, o sea, tú eres Carlos o tú te llamas Cristina. No, no es ese tú. Es un día, es un dativo, significa a ti, ¿vale? O es un te. Entonces, ¿cómo te va a ti? Es una pregunta que, bueno, para preguntar sobre el estado de ánimo de una persona, ¿no? Cómo se encuentra, etcétera. Es bastante común en portugués o en italiano, quizás no tanto en el español de España. Bueno, ¿cómo te va, no? Sí, creo que se escucha en el día a día, pero quizás no es tan común como cómo estás o qué tal, ¿no? Bueno, entonces, para que después no haya malos entendidos, es importante que se recalque esto. Como yo soy una profesora hispanohablante, esto es un podcast, ya veis que me enrollo mucho. A veces es un poco pedante porque se trata un poco de hablar sobre la lengua, o sea, es algo un poco relacionado con el metalenguaje. Yo en mis clases de alemán no desarrollo esto de esta manera, entonces no habría tiempo para nada más, ¿no? Pero simplemente creo que es interesante el primer día de alemán, cuando tú vayas a tu curso de alemán o accedas a él por videoconferencia. em, es importante señalar que esto es cómo te va a ti, ¿no? Con un dativo, para que después este dativo, que va a aparecer en todo, no nos extrañe. Y bueno, que sepamos que no es un tú de toda la vida, ¿no? ¿Cómo estás tú? No se preguntaría en alemán en principio. Bueno, entonces, wie geht es dir? ¿Cómo estás, no? Se preguntaría así, también, por ejemplo, en la región donde vivo, central, occidental de Alemania. Es la pregunta que vale para todo. Obviamente hoy en día, bueno, entre el lenguaje coloquial, el lenguaje juvenil, hay muchas otras formas de preguntar cómo le va a uno o cómo está uno o una, pero esa es la forma más estándar, más, sí, bueno, estandarizada, la que te vas a encontrar en tus cursos de alemán, si es que los haces, y te van a entender en todas partes. Vale, ¿cómo te va a ti? Recalco, bueno, tengo que recalcar que se trata de una conversación informal, ¿vale? Tú te amas a la otra persona, entonces por eso, ¿cómo te va? ¿Cómo te va a ti? La respuesta, en este caso, por ejemplo, ¿no? A mí me va bien, o sea, mir geht es gut, a mí me va bien. Se puede invertir, ¿no? Es geht mir gut. Pero bueno, vamos a poner ahí el foco en el a mí, porque bueno, ya que tú me estás preguntando, ¿no? Pues voy a priorizarlo y voy a ponerlo o colocarlo en el primer lugar de la frase. Danke. Este danke también lo conoce todo el mundo, ¿no? Hayas estudiado alemán o no. Viene del verbo agradecer, ¿no? Diríamos, ich danke dir, yo te agradezco, por ejemplo. Entonces viene de ahí, de la primera persona en singular, o sea, de la forma de yo, ¿no? De esa conjugación. La palabra gracia en sí, o bueno, gracias, ¿no? Gracia sería dank y se dice vielen Dank, mucha gracia en singular, o sea, no se agradece en plural, muchas gracias, como en español, pero bueno, esos son otros detalles que, en fin, que no son relevantes. Entonces, bueno, este danke yo quiero matizar que sobre todo lo podemos usar muy bien en conversaciones como este tipo, ¿no? Informal, carácter informal, con amigos, bueno, quizás conocidos, familiares, compañeros de trabajo también, si es que
la relación es buena. En el próximo episodio, como veremos una conversación similar, pero de usted, tratando a la otra persona de usted, se va a tratar de un pequeño diálogo formal. También comprenderemos o bueno, hablaremos de la importancia que tiene la forma de cortesía en Alemania, por ejemplo. La forma de usted se usa muchísimo en Alemania, es súper importante saber usarla bien y en los contextos adecuados si quieres evitar situaciones muy incómodas y muy desagradables o pues que te miren fatal, ¿no? Básicamente. Así que sí, la educación ante todo. Quizás la forma de usted no se usa tantísimo en España, pero bueno, aún así hay que saber que en Alemania es fundamental todavía hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, nada, continuamos. Uns día. Y aquí también es importante recalcar, ¿no? Que no preguntamos ¿y tú? ¿No? Y tú cómo estás? ¿No? O ¿y tú qué haces? Sino que vuelve a ser este dativo, este y a ti. O sea, ¿cómo te va a ti? ¿No? Vale. En la respuesta hemos dicho bien también, o sea, auch gut. Bueno, en este caso también bien, solo que en español sí que suena un poco mal por la repetición del bien, ¿no? Todo el tiempo. Y bueno, auch gut, danke. Y después tenemos el famoso adiós en alemán, que bueno, a mucha gente le hace gracia, ¿no? Porque sí, suena simpático. Sería tschüss. Es un poco difícil de pronunciar, quizás. Si lo ves escrito, ya te asustas o ya desistes o dices, mira, el alemán no es para mí, jamás podría aprenderlo. A ver, entiendo que pueda parecer un poco brusco, porque sí, ahí hay más consonantes que yo qué sé, ¿no? Hay una, dos, tres, cuatro consonantes, después viene la vocal y luego otras dos consonantes. O sea, bueno, esta forma de despedirse, adiós, ¿no? Se usa normalmente también. O sea, hay muchísimas formas de despedirse, pero con esta te van a entender en todas partes y, bueno, sigue siendo una forma actual. Y claro, es lo que se estudia sobre todo en alemán estándar y en los cursos de alemán, ¿no? Después he utilizado otra fórmula, o sea, la otra persona, aquí estoy yo sola, claro, se despide con un hasta entonces, que bueno, quizás en español de España tampoco se usa mucho, pero yo aquí en mis, bueno, 6 años que estoy viviendo en esta zona, he detectado que se usa bastante. Quizás estas dos personas ficticias no se llegan a ver en los días siguientes o ese hasta entonces, donde más adecuado es sería en una cita, o sea, se ha hecho una cita, se ha concertado otro encuentro, ¿no? con la otra persona, se van a volver a ver. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿vale? Lo podemos usar indistintamente de si las dos personas han llegado a un acuerdo, ¿no? Se van a volver a ver, hay una quedada posterior. Es irrelevante. Podemos usarlo porque, como he dicho, pues en mi zona se usa bastante. Se usa aún más en ese contexto, ¿no? Si se ha concertado una cita o una reunión o vas a volver a ver o a quedar con esa persona, pues entonces, por supuesto, puedes decir bis dann, hasta entonces. También he querido introducir esto aquí, el bis dann, porque ese dan, cogido solo, es también, bueno, un adverbio temporal, sirve como elemento temporal para organizar el discurso. Por ejemplo, si estamos narrando algo, necesitamos poner en orden cronológico los acontecimientos, ¿no? Los sucesos que contemos, pues este entonces se utiliza para narrar. Entonces entonces, por tanto, significa más bien luego, ¿no? Después, entonces, sí, entonces también, aunque sea también partícula modal, y, y estáis oyendo que yo la uso mucho también. Bueno, pues ahora lo voy a volver a leer y ahora en esos espacios, por favor, quiero que repitas. Tú estás en tu casa tranquilamente o en el coche, estás escuchando esto, nadie te está juzgando, habla porque mira, si quieres aprender alemán o cualquier lengua y no te vas a atrever a hablar, pues mira, para eso, o sea, déjalo porque claro, no tendría mucho sentido, ¿no? La comunicación, aunque escrita, existe, es importante y está muy bien, pues obviamente hablada es crucial. Vale, recuerda que tienes que repetir. Empezamos otra vez. Hallo, guten Tag. Wie geht es dir?
Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Tschüss, bis dann. Vale, pues este ha sido el diálogo de hoy. Lo podéis parar, lo podéis volver a repetir o, bueno, escuchar entero otra vez. Veis que este podcast, ya os digo que no sería una clase de alemán al uso. Veis que más bien se trata de comentar un poco todo, filosofar un poco, ¿no? Hablar sobre la lengua, o sea, el metalenguaje también juega un papel importante en este podcast, pero bueno, se trata de comentar aspectos interesantes o entrar un poco más en detalle y destripar, ¿no? Lo que es la lengua alemana. Y yo creo que he visto desde el punto de vista de una hispanohablante, además, bueno, soy hispanohablante, pero profesora de alemán como lengua extranjera. Creo que es interesante comentar, ya os digo, estos aspectos lingüísticos que en una clase de verdad en sí, digamos, hombre, no tendría cabida y no habría tiempo, ¿no? Para abordar esos aspectos interesantes. Bueno, pues ya hemos acabado. Esto ha sido el primer episodio de Alemaneando, producido por DAF On, Alemán Online para Hispanohablantes. Mi nombre es Sandra Carrasco. Si te ha servido o te ha gustado, por favor, no dudes en compartir. Recuerda seguirme en redes como LinkedIn o YouTube y si estás pensando en tomar clases de alemán, qué mejor manera que iniciarte conmigo, por ejemplo, una hispanohablante que ha pasado por ese proceso y conoce las dificultades de aprender este idioma de primera mano. El próximo viernes, como ya he dicho, veremos una conversación similar, en este caso en un registro más formal. Así que nada, hasta la próxima, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo viernes.